El presente problema corresponde al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y dice de esta forma. En una prueba de frenado, un vehículo que viaja a 50 km/h, esa es la velocidad inicial, dice que se detiene en un tiempo de 3 segundos. Es decir, al cabo de 3 segundos, el automóvil ha disminuido su velocidad hasta 0 metros sobre segundo. Dice, ¿cuáles fueron la aceleración y la distancia de frenado? Entonces, lo que se pregunta es por la aceleración y por la distancia de frenado de dicho automóvil. Muy importante, recordemos que la velocidad inicial se da en kilómetros/hora, hay que convertirla a metros sobre segundo. Vamos a la resolución. Bueno, en el segundo encabezado del problema se debe calcular lo que es la aceleración y también la distancia, ¿no es cierto? Para ello, nosotros tenemos la recopilación de los siguientes datos. Como se explicó el problema, los 50 km/h es la velocidad inicial que posee el automóvil inicialmente, antes de iniciar la prueba de frenado. Cuando se prueba el frenado, desacelera de tal forma hasta llegar a los 0 metros sobre segundo. ¿En cuánto? En 3 segundos. Y se pide calcular la aceleración. Esa es la primera pregunta. El problema es el siguiente. El problema es que esto está en kilómetros y esto está en metro y segundo. Por lo tanto, todo hay que convertirlo al sistema MKS, metro, kilogramo, segundo. Los kilómetros sobre hora se convierten de la siguiente forma. Se amplifica por dos fracciones equivalente a 1. Equivalente a 1 porque un kilómetro es lo mismo que 1000 metros y una hora es lo mismo que 3600 segundos, entonces valen 1. Ahora, se puede eliminar la unidad de forma cruzada. Y al eliminar ambas unidades de forma cruzada queda metros sobre segundo. El metro ocupa el lugar del kilómetro y el segundo el lugar de la hora. Si ingresamos esto en una calculadora, obtenemos lo siguiente. Obtenemos un valor de 13.89 metros sobre segundo. Este es un resultado aproximado del valor real, porque tiene más decimales. Entonces vamos a sustituir este valor donde aparece el 50. Y de esta forma, todos están en metros sobre segundo. Es decir, en metro, kilogramo, segundo, que es el sistema MKS. Ahora, este es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso es desacelerado o retardado, porque la aceleración es negativa. ¿Y cómo sé que es acelerado? Porque preguntan la aceleración y porque se ve claramente acá que hay una diferencia de velocidades. Este problema va a trabajar con estas cuatro ecuaciones que corresponden al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en la cual nosotros debemos escoger una de acuerdo a la información entregada acá. Lo más importante es encontrar una ecuación que tenga la letra A de aceleración, primera, la segunda y la tercera. Esta no tiene aceleración. Por tanto, se descarta inmediatamente. Deben tener velocidad inicial. Vamos a marcar todas las que tienen velocidad inicial. Recuerde que esa está descartada. Y velocidad final. Se descartaría esta de acá. Quería la pelea entre esa y esa. Ahora, también debe poseer lo que es el tiempo. Y la que posee el tiempo es la primera. Por lo tanto, sería nuestra ecuación a trabajar. De esta forma, hemos remarcado la primera ecuación, que es con la cual vamos a trabajar. En ella se destaca lo que es la letra A, que corresponde a la incógnita, aceleración. En ella también se debe destacar que la velocidad final es 0 porque el automóvil se detiene en esta prueba de freno. Por lo tanto, esta vale 0. Por lo tanto, se cancelaría. ¿Qué es lo que va a quedar? Va a quedar 0 es igual a velocidad inicial más la aceleración multiplicada, ¿no es cierto?, por el tiempo. La inicial son 13.89, se reemplaza ahí. El tiempo son 3 segundos. Se reemplazaría acá. Entonces, ¿qué sucede cuando reemplazamos nosotros? Va a quedar lo siguiente. Nosotros podemos reemplazar lo que es velocidad inicial, justo acá, velocidad inicial, estaba ahí en ese lugar, estaba la velocidad inicial, v es 0, y justo al lado de la A está la t, que es el tiempo se reemplaza ahí en ese lugar. Entonces la velocidad inicial son 13.89 y el tiempo son 3 segundos. Lo vamos a colocar como t porque la única letra es la incógnita. Entonces, al continuar con la resolución, va a quedar lo siguiente. A este lado va a quedar el 0. Acá bajamos el 13.89 más a por 3, que según propiedad conmutativa pueden cambiar el orden. Se entiende que el orden de los factores no altera el producto. Quedaría 3 multiplicado por a. Para poder despejar, acá tenemos lo siguiente. Nosotros tenemos
En este sector, este elemento está sumando a la incógnita. O podríamos decir que está sumando al sector donde está la incógnita, que es aquí, donde está 3 por A. Entonces se considera como una suma. En cambio, este está multiplicando la incógnita. Entonces tenemos suma y producto. ¿Quién tiene la prioridad? El que está sumando. ¿Quién está sumando? Dice suma. Este está sumando. Por lo tanto, el que está sumando va a pasar hacia el otro lado. ¿Y cómo va a pasar al otro lado? De su forma inversa. Si está sumando, pasa restando. Pasará restando como menos 13.89. Y a este lado simplemente bajamos el 3 por A. Como el 3 está multiplicando al A, ahora podemos pasarlo dividiendo. ¿A quién pasa dividiendo? A todo lo que está al otro lado, que es todo solamente el menos 13.89. Y recordemos que pasa dividiendo con el mismo signo, exactamente igual como estaba a este lado. Pero va a quedar en esta ocasión abajito, porque ha pasado dividiendo. De esta forma tendríamos lo que es la aceleración. Entonces, si dividimos estos dos números, obtenemos la aceleración en la unidad correspondiente, que es metros sobre segundo al cuadrado, porque en esa unidad se mide la aceleración. Entonces sería el siguiente resultado numérico. D. Aceleración tiene un valor de menos 4.63 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración. De esta forma, nosotros obtenemos lo que es la aceleración, que es de menos 4.63 metros sobre segundo al cuadrado. Y así hemos terminado la primera parte. Veamos la segunda parte, que es el cálculo de la distancia de frenado. Finalmente, para encontrar la distancia, hemos agregado el dato encontrado anteriormente. Bueno, acá tenemos una representación en donde acá nosotros tenemos la aceleración desde ese punto a este punto. Que recordemos que esta aceleración tiene el siguiente valor numérico. Ahora vamos a calcular lo que es la distancia con la recopilación de los datos que tenemos acá. Como vimos anteriormente, nosotros calculamos lo que es la aceleración. Eso se obtuvo desde este punto hacia el punto final, que está acá. Tenemos lo que es la velocidad inicial, dato obtenido anteriormente, la velocidad final, que es 0, también está acá en el esquema, el tiempo, que es de 3 segundos, está representado acá en el esquema, la aceleración antes calculada, como hemos visto, está ahí en el esquema. Lo que pasa es que tenemos 1, 2, 3, 4 datos dentro de ese punto hasta ese punto. Con esos 4 datos, la idea es seleccionar una de estas ecuaciones. Lo que sucede es que con cualquier ecuación que tenga distancia, siempre van a aparecer los 4 tic. Observe, si yo quisiera calcularla con esta, tendría velocidad final, que es 0, velocidad inicial, que es 3 y algo, aceleración, que es menos 4, y distancia, que es la incógnita. Si quisiera ocupar esta, velocidad inicial, que son 13, ¿no es cierto? Tiempo, que son 3, tendría aceleración, ¿no es cierto? Tiempo, ¿no es cierto? Y obviamente la incógnita, que es la distancia. Acá tendría distancia, que es la incógnita, tendría tiempo, que son 3, tendría las dos velocidades, como se muestran acá. Entonces, cualquiera de las 3 ecuaciones que tiene la incógnita nos dan los 4 tic. Yo en particular voy a escoger la última, esta ecuación a trabajar. Entonces, la única incógnita es la distancia. Simplemente debemos reemplazar los datos que están acá, ¿no es cierto? Que son los mismos que están representados en un esquema. Tendríamos lo siguiente. Acá teníamos lo que es el tiempo. Se reemplaza acá. Tiempo, ¿no es cierto? Dice ahí. Acá la velocidad final. Esa v es de velocidad final. Se reemplaza aquí en este sector la velocidad final. Y acá velocidad inicial, que es esa v sub 0, velocidad inicial. Pero recordemos que la velocidad final es 0, por lo tanto esta es 0. Reemplazamos el 0 acá de velocidad final, justo ahí donde dice velocidad final. La velocidad inicial es 13.89, se reemplaza justo en ese sector, 13.89. Y acá el tiempo dice tiempo, porque estaba la t anteriormente de tiempo. Justo en ese espacio vacío se reemplaza el tiempo, que es de 3. Entonces, ¿qué va a quedar? Va a quedar distancia, es un medio, que es lo mismo que 0.5 por 3, ¿no es cierto? Por 13.89, porque 0 no se cuenta. Y eso, al ingresarlo en una calculadora, nos va a dar el siguiente resultado. 20.84. 20.84 metros, que sería el resultado de la distancia.
Por lo tanto, podemos decir que recorre una distancia de 20.84 metros. Es decir, de ese punto a ese punto, mientras se realiza la prueba de frenado, el automóvil ha recorrido 20.84 metros, con una desaceleración de menos 4.63 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué es la otra pregunta? De esta forma hemos terminado. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.